En el sol de las noticias, como es característico en este espacio, invitamos, siempre tenemos una entrevista, más que una entrevista es un diálogo con personas de los diferentes sectores de la sociedad hondureña, pero también tenemos la oportunidad que internacionalmente tenemos contactos para hablar también de diversos temas, reitero. Hoy tengo una buena amiga que ya es también en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de tener el contacto con ella. Es una hondureña residente de los Estados Unidos, una luchadora permanente en favor de los migrantes, una persona con una trayectoria interesante de poder ayudar a cientos de hondureños que se han visto en dificultades, y ahí ha estado la mano de la compatriota Jessica Girón. En este momento se traslada, y ya nos va a contar ella, porque hay una importante actividad en la ciudad de Washington. Buenos días, gusto saludarla, Jessica Girón. ¿En qué estado se encuentra en este momento allá en los Estados Unidos y para dónde se traslada? Muy buenos días, gracias Javier por la oportunidad, saludos a todo el auditorio que nos escucha. Estamos en este momento, hemos salido hace un par de horas del estado de New Jersey, dirigiéndonos hacia Washington DC, entrando en este momento al estado de Maryland, ya a poco tiempo de llegar a DC, trasladándonos con un par de vehículos hacia las actividades que se van a desarrollar el día de hoy en Washington DC. Quiero decirle que el clima está bastante pesado, una lluvia bastante fuerte, pero pues aquí vamos. Esto no nos ha detenido, aunque los pronósticos ya nos decían que así iba a estar el clima. Aquí vamos porque lo que va a suceder hoy en DC es bastante importante para nuestra lucha. ¿Qué repercusiones tiene lo que hoy va a ocurrir en la ciudad de Washington? ¿Y quiénes son quién ha estado invitando a que los hondureños, los migrantes, tengo entendido que también de otros países, pero en el caso particular de migrantes hondureños bajo el sistema TPS, serán uno de los que estarán reunidos en la ciudad de Washington? Así es. Me gustaría ponernos un poquito en contexto qué es lo que está pasando en este momento antes de estas acciones. El día de hoy vamos a participar en una marcha y acompañar principalmente a los beneficiarios del TPS que están en huelga de hambre desde el viernes, y van a estar en huelga de hambre por un periodo de 43 días. ¿Qué es lo que ha estado pasando con el TPS y por qué estas acciones? Bueno, primero que todo, déjenme decirles que hemos estado muy activos llevando este tema de TPS y empujando una residencia permanente para los beneficiarios del TPS, y en este momento también para los DACA o los soñadores. Y hace unos días atrás, hace una semana, estuvimos entonces en la votación de lo que fue la ley HR 6 en la Cámara Baja del Congreso. Esta ley le permite residencia permanente a los beneficiarios del TPS y a los soñadores, pero ahora necesita el segundo paso, que es pasar a votación al Senado para luego llegar al escritorio del presidente Biden y ser firmada. Este segundo paso es el difícil en este momento, es el próximo logro que tenemos que hacer. Estuvimos hace unas semanas atrás en Washington DC en una marcha multitudinaria con cientos de personas que vinieron de diferentes lugares del país a decirle a la administración Biden que no se olvide de cumplir su promesa de campaña y que accione en relación al tema TPS en los primeros 100 días de gobierno. Inmediatamente después de la votación, no queremos que nos pase como hace 2 años. Hace 2 años se llevó a votación al Congreso, pasó a la Cámara Baja, pero nunca fue tocado el tema en el Senado, por lo tanto no prosperó el tema y nos quedamos esperando que se llevara a votación en el Senado. Ahora la ley ha sido reintroducida, como tenía que ser con un nuevo gobierno, con una nueva administración, tuvo que ser reintroducida la ley, pasar por voto en la Cámara Baja, y ahora estamos nosotros empujando para que sí se lleve a votación al Senado y finalmente llegue de una manera positiva, como creemos, al escritorio del presidente Biden y sea
otorgada una residencia permanente para todos los beneficiarios del TPS que la tienen bien merecida. En este caso, se ha hablado de que en el caso de este gobierno de Biden, contrario a lo de Donald Trump, que era más frontal, si se quiere, más rústico en el tratamiento que se le daba a la migración, aparentemente este gobierno viene con mejores intenciones. Por lo menos se ha hablado de que en el caso de los tepecianos, porque cuando hablamos de gente que está bajo el TPS, no solamente nos estamos refiriendo a hondureños, tengo entendido que hay venezolanos, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos y de otras nacionalidades que gozan de esta temporalidad allá en los Estados Unidos. Pero en el caso particular de los hondureños, ¿qué posibilidades hay de que personas que están bajo este régimen puedan tener la oportunidad de alcanzar el anhelado reconocimiento como ciudadanos norteamericanos? Sí, definitivamente tenemos las mismas posibilidades. Dentro de la Alianza Nacional TPS tenemos un fuerte grupo de hondureños, también 4 personas que somos miembros de la Junta Directiva Nacional o del Comité Nacional, del Comité Ejecutivo de la Alianza Nacional TPS, y que empujamos con fuerza, yo soy una de ellas, empujamos con fuerza para que los beneficiarios del TPS hondureños también sean incluidos y sean parte de todas estas propuestas y de las mesas de discusión en relación al tema TPS. Definitivamente somos uno de los países, nosotros luchamos por los 13 países y somos uno de los países que estamos al frente de esta estrategia de trabajo, de esta lucha para las familias con TPS, y sí, estos aproximadamente 50,000 familias hondureñas van a ser beneficiadas de una residencia permanente al lograrse esta ley, que esta ley pase, esta ley que se llama HR6, o la ley de la promesa y el sueño, como es el título de la ley. Por eso tenemos también compañeros hondureños que van a estar en huelga de hambre. Una de ellas es una compañera que viene desde Las Vegas, Nevada, y se está trasladando hacia Washington, D.C. y se va a integrar a la huelga de hambre como huelguista. También, entonces, pasando por este sacrificio que, como dicen los compañeros, no es nada para lo que se ha pasado por todos estos años y lo que se ha pasado durante la administración de Trump, y no es nada para la incertidumbre de no saber si en unos meses el programa sigue o no sigue. No es nada esto para nosotros en comparación a estar todavía en la incertidumbre de no saber si las familias con TPS van a conseguir este beneficio o no. Por lo tanto, son 43 días de huelga de hambre. Lo interesante también de esto es que al día 43 de finalizar la huelga de hambre es el día 100 de la administración Biden. Ahí se vencen los primeros 100 días de gobierno de la administración Biden. Por lo tanto, estaremos, es una manera de resistir hasta el último día de los primeros 100 días de gobierno, pidiendo que se cumpla esa promesa de campaña que también decía la vicepresidenta Kamala Harris, donde nos decía ella que iba a ser el tema TPS una de las prioridades, que no se olvide de que estos beneficiarios del TPS han estado al frente como empleados esenciales, han estado al frente de la pandemia, que han construido comunidades durante más de 2 décadas, durante 20 años, hemos sido dueños de casas, dueños de negocios, hemos construido comunidades, hemos dado nuestra vida productiva a Estados Unidos, a esta nación le hemos dado nuestra vida productiva siendo trabajadores fuertes y contribuyendo con nuestros impuestos. Contribuimos con 4.5 billones de dólares en impuestos a este país. Esa es la aportación que hacen los beneficiarios del TPS, las 400,000 familias que tienen TPS, aportamos 4.5 billones de dólares anuales a la economía, pero también sabemos que somos tan productivos que entonces aportamos también a nuestros países por medio de las remesas y colaborando al Producto Interno Bruto de nuestros países. Por lo tanto, siempre es importante llevar este mensaje a nuestros países para que los gobiernos no se olviden de también apoyar y empujar positiva, no haciendo acuerdos de fronteras seguras que puedan perjudicar las negociaciones con TPS o sacrificar a unos por otros. No, es apoyar a todas las comunidades que apoyamos a nuestro país desde acá. Es también
respaldando a los beneficiarios del TPS y respaldando su aporte para Honduras, reconociendo el aporte que hacemos para Honduras, reconociendo el aporte que hacemos a las comunidades aquí. De esa manera es que nosotros solicitamos el apoyo del gobierno de Honduras, de la comunidad hondureña, reconociendo cómo nosotros hemos podido aportar a nuestro país, aportamos también aquí, y que los hondureños y las autoridades también reconozcan y alcen su voz junto con nosotros, diciendo que en cualquier parte del mundo un empleado que ha estado legal por 20 años ya merecería un estado de ciudadanía. Entonces nosotros merecemos un camino hacia la ciudadanía, una residencia que nos permita el camino a la ciudadanía, porque en cualquier parte del mundo ya se hubiese hecho justicia en ese tema, y Estados Unidos es un país que hace cumplir las leyes, en la que nosotros esperamos mucha justicia. Por eso nosotros estamos firmes, sabiendo que tenemos ese derecho ya ganado. Como le digo, son 20 años, muchos de nosotros en etapa joven llegamos a este país, adquirimos el TPS, por lo tanto, toda esta fuerza de trabajo de juventud la hemos dado aquí a este país, con todo el sacrificio, con toda la disposición, trabajando año por año sin descansar, incluso en tiempo de pandemia. Han sido beneficiarios del TPS, quienes han estado junto con los empleados esenciales, siendo parte de esta comunidad de empleados esenciales, limpiando hospitales, atendiendo también en primera línea en los hospitales, asistiendo enfermos, asistiendo ancianos, limpiando oficinas, desinfectando, recogiendo hortalizas, llevando los camioneros la comida, aún en tiempos que todo estaba detenido. Una gran comunidad de tepecianos que son camioneros han llevado a los supermercados todos estos supplies, toda esta canasta básica para que llegue a los hogares y que la comida pueda llegar a los hogares norteamericanos mientras el país estaba detenido. Entonces, es parte de la justicia que pedimos. Podríamos decir, estamos en una administración un poco más amigable. Para nosotros simplemente significan nuestras vidas no son temporales, tampoco queremos ser tratados como una pelota de ping pong que puede ir de un lado a otro como temas de discusión en mesas sin acciones contundentes. Por lo tanto, nuestras acciones en esta lucha son contundentes, una huelga de hambre y así esperar pasos firmes. El día de hoy muchas organizaciones se han unido al tema TPS. Y el día de hoy muchas organizaciones estarán haciendo una marcha multitudinaria también en Washington, D.C., a pesar del clima. Es una tormenta fuerte que está cayendo, eso no nos detiene. Si usted ve, no solamente que no nos detiene, pero el ánimo de nosotros está muy alto, porque entendemos que de esta lucha dependen 400,000 familias. Por lo tanto, no nos detiene esta lluvia, no nos detiene el tiempo. Ya nos ha tocado fuertes tormentas, nevadas fuertes, agua congelada que nos caiga cuando vamos marchando, cuando estamos en nuestras acciones. Eso no nos va a detener, no nos va a detener tampoco el tiempo que va pasando para parar la huelga de hambre hasta que consigamos los resultados. ¿Cuál es lo siguiente que pedimos? Que se lleve a votación al Senado la ley para residencia permanente ya, que se lleve ahora mismo, que se tome una decisión antes de los primeros 100 días del gobierno de Biden. Y estamos también, seguiremos y estamos apoyando una legislación para todos, que se pueda también apoyar a todas las familias que han sido esenciales, a los trabajadores agrícolas que también están empujando su ley. Sí somos amigables con todo esto, estamos principalmente llevando el frente de nuestra propia lucha, como lo hicimos en la pandemia, recorriendo todo el país con nuestros mensajes, aun cuando el COVID nos podía atacar nuestras comunidades y a nuestros líderes, pero no nos detuvo para hacer marchas, caravanas, para hacer visitas legislativas presenciales desde afuera, por medio de Zoom. Ni un día durante el 2020 descansamos, no lo estamos haciendo tampoco durante el 2021, porque esta es la manera que un pueblo saca adelante sus luchas, sin parar, siendo persistente, recordando que las autoridades han sido nombradas para que puedan acordarse del pueblo, y eso es lo que le pedimos a las autoridades de Estados Unidos, que se recuerden quién ha estado al frente como empleados esenciales, que se recuerde quiénes han sido también, que estos beneficiarios del TPS hemos estado construyendo nuestras comunidades. Somos dueños de negocios, somos dueños de casa, somos líderes comunitarios, líderes de las iglesias de nuestras comunidades. También trabajamos en las diferentes comunidades sirviendo a nuestras comunidades.
y empleados productivos. Así que no hay una razón, la mayoría de las personas del Congreso han entendido esto. Hay todavía algún grupo que se resiste a creer que nos merecemos esto y quieren poner excusas como la situación de la frontera o otras situaciones para negarle a estas 400.000 familias un derecho que se ha ganado por más de 2 décadas. ¿Hay alguna ilusión especialmente de aquellos hondureños que se fueron, que después de esto del COVID-19, durante esta pandemia, tomaron la decisión de irse en caravanas y han salido del país, han logrado cruzar ya la frontera? Otra importante cantidad se ha quedado en México o en Guatemala. Para los que lograron cruzar ya la frontera y se encuentran en los Estados Unidos y con la llegada del nuevo gobierno, ¿qué posibilidades hay para que ellos puedan gozar también de un TPS, que puedan tener la oportunidad de estar legalmente en los Estados Unidos a través de un mecanismo, ya sea TPS o cualquier otro? Sí, definitivamente es un tema muy importante en este momento. ¿Cómo se está en relación a este tema? En primer lugar, el TPS no ha sido restaurado. El TPS fue cancelado como programa y nuestros países son afectados en ese sentido. Mientras el TPS esté cancelado como programa, no permite renovaciones, no permite registraciones. Tenemos que empezar por el principio, que es restaurando, pidiendo la restauración del programa para que futuras familias puedan abocarse a este programa. Entonces, es una de nuestras demandas, también de nuestras exigencias, el decir, queremos que se restaure el programa porque somos países vulnerables, lo demostramos con ETA y OTA, que nuestros países están sensibles a la naturaleza, son vulnerables a estos eventos. Por lo tanto, un programa como el TPS debe permanecer abierto. Ha sido nuestra retórica desde el inicio que el programa tiene que ser restablecido, además de otorgar justicia por medio de la residencia a los que ya están, debe ser restablecido y permitir esta apertura. Las luchas no son fáciles, todas estas situaciones no son tan automáticas. Sí existen las condiciones en Honduras para un nuevo TPS. Definitivamente ETA y OTA han golpeado nuestro país y sí golpearon nuestro país y sí hay las condiciones para que se le pueda otorgar un TPS. Por lo tanto, a todas las personas que pudieran estar esperanzadas en esto, les diría, esto es la lucha, nosotros apoyamos que pueda estar abierto el programa y que pueda tomarse en cuenta, pero se debe restablecer el programa TPS para que pueda ser esto incluido. Ya tenemos nosotros una demanda como Alianza Nacional TPS hacia el gobierno por la afectación que hubo a las familias al ser terminado el programa, pero dentro de esta demanda se pide restablecer el programa. Entonces es una de las cosas que nosotros por medio de las Cortes estamos pidiendo, que se restablezca el programa. Vamos a estar apoyando. No es tan automático ni tan fácil como se quisiera muchas veces, pero también hay por medio de una ley que fue introducida en el Congreso por la representante Emilia Velázquez, la oportunidad de que el Congreso pudiera también a través de una ley otorgar un beneficio de TPS para nacionales de Honduras y Guatemala, creo que también Nicaragua, que ya está como una propuesta de ley. No sé si se está empujando tanto ahorita, porque como le digo, el primer paso sería restaurar el programa para luego poder dar los lineamientos a un nuevo TPS. Definitivamente Honduras necesita, ha habido una crisis humanitaria, una crisis social y política que ha hecho emigrar a miles de personas. Nuestras comunidades reciben, se ve por todos lados cómo muchos inmigrantes hondureños llegan todos los días, tal como sucedía en el tiempo en que El Salvador estaba en guerra, tal como sucede en otros países que están en guerra, cómo vienen personas en masa. Se le está haciendo justicia a Venezuela, pero no se le ha hecho justicia todavía a Honduras en relación, a pesar de que el TPS habla de desastres naturales, y Honduras tiene todas las condiciones, crisis política, crisis socioeconómica, pero también ha tenido esta crisis de desastres naturales. Las condiciones están, hay que seguir empujando fuerte. Dependemos de personas como usted, Javier, dependemos de su medio para que nos ayuden a alzar la voz. Dependemos del pueblo hondureño también
que nos ayude a apoyar todo lo que tiene que ver con el TPS, que puedan mantener el tema TPS vivo para que los representantes y las autoridades nos escuchen, a los que nos ven en la televisión, hablen con sus familiares. En este momento está un poquito oscuro porque vamos pasando por el puente, ya estamos llegando a Washington, D.C., así que me disculpo por la imagen, ya estamos en este momento saliendo del puente, disculpas por la imagen oscura, pero les decía, hable usted que está en Honduras, que nos está viendo por este medio o que está en Estados Unidos, hable con sus familiares para que apoyen la lucha TPS. Honduras debe ser un país unido y debemos unirnos por todos, por aquellos que tienen menos suerte y que están caminando hacia una frontera, que están descalzos, esperando un poquito de comida en una frontera, por los que vienen de una manera más segura, pero que igual están inmigrando a España, a Estados Unidos. Pero con estos temas debemos ser bien firmes porque es un tema que le concierne a todo el país, a cada hondureño. El tema TPS es un tema que debe importar a cada hondureño porque beneficia a este grupo de personas que en el pasado vinieron, pero también beneficia a familias actualmente como estas 50,000 familias y va a beneficiar, si se mantiene activo un programa en caso de desastres naturales, a las familias futuras. Así que no sabemos nunca si alguien de nuestros seres queridos puede ser beneficiado con esto. Por lo tanto, apoyemos, seamos unidos, compartamos en las redes lo que veamos en relación a la Alianza Nacional TPS, que es la organización que ha estado levantando el tema de TPS. Compartamos lo que veamos en relación al tema TPS en los noticieros, hablemos, usemos nuestras influencias para decir, y tú estás apoyando el TPS, y tú puedes alzar tu voz para los beneficiarios del TPS, reconocer la lucha de los tepecianos. Es importante que el pueblo alce la voz y reconozca nuestra lucha, que reconozca nuestro aporte y que también reconozcan que somos parte del pueblo hondureño, que lo reconozca el gobierno y las autoridades, que reconozca que somos parte del pueblo hondureño, que no somos de aquí ni de allá, somos un solo pueblo hondureño. Que nos dividen a los que les interesa dividirnos, pero nosotros sabemos, los hondureños, que somos uno solo y nuestros temas deben ser uno solo. Nuestros inmigrantes y los más pobres, los que tienen más posibilidades, los que tienen medianas posibilidades y los que tienen muchas posibilidades, somos uno solo. Somos un solo pueblo catracho y debemos luchar por todos, por el bienestar de todos, porque solo la unidad nos va a sacar adelante como país. Nosotros estamos dispuestos a seguir apoyando nuestro país con las remesas, con nuestros aportes y seguir apoyando también y contribuyendo a este país que nos ha permitido crecer, que nos ha permitido echar alas, nos permitió desde hace 20 años echar alas, nos ha permitido tener licencias profesionales, en mi caso yo poder trabajar como una profesional, pero también a otros compañeros les permite trabajar como profesionales en sus áreas, que nos permite movilizarnos como cualquier ciudadano americano. Y esto puede ser el futuro de otras generaciones también. Así que seguimos siendo nosotros con nuestro corazón catracho, que el destino y la vida nos ha permitido estar aquí en Estados Unidos por diferentes situaciones que a veces son un poquito menos duras y diferentes a las de muchos compatriotas que están viniendo por las fronteras. Eso es desgarrador, pero somos una sola Honduras y nuestros temas como el TPS deben estar en cada hogar hondureño con signo de apoyo. Esto es una situación también emergente, 50,000 familias que han luchado por no ser desterradas de un lugar que en este momento es su hogar y que hemos aportado a Estados Unidos y hemos aportado a Honduras. Ahora, hay algo que también tenemos que tocarlo, no podemos soslayar esto. ¿Cuál ha sido el papel del gobierno a través de la Cancillería y a través de los diferentes entes del gobierno que tienen que ver en cuanto a la situación de los migrantes hondureños en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo? Pero en el caso particular de lo que corresponde a los migrantes en los Estados Unidos. Sí, en relación a este tema, bueno, podría dividirlo yo, si es en relación al tema de TPS y de fronteras, había un rol que decía que esa firma del trato de fronteras seguras había cedido la negociación del TPS a cambio de otras negociaciones y poder entregar a estas familias del TPS
y poder entonces bloquear las fronteras y ayudar al bloqueo de las fronteras a cambio de otras negociaciones que podían beneficiar al gobierno. Para nosotros es un éxito que el tema de fronteras seguras esté siendo cancelado y que no sigan esos contratos, porque eso también libera cualquier negociación que podría haber por sobre las familias con TPS, ¿verdad? Como se decía en ese tiempo, el gobierno estaba decidido a recibirnos, nos recibía con los brazos abiertos sin habernos preguntado si era lo que nosotros queríamos, sin habernos preguntado si era lo que nosotros estábamos dispuestos a hacer, si pensábamos quedarnos bajo las sombras o regresar, pero se hablaba por nosotros sin tomar en cuenta. Por eso valientemente hemos decidido hacer todas estas acciones, porque entendíamos que no tuvimos el apoyo suficiente, pedimos que se nos abrieran los consulados para educar a la gente, no tuvimos ese apoyo, lo pedimos por los medios, lo pedimos muchas veces, no tuvimos ese apoyo, pedimos que se nos ayudara a regar material, a imprimir material informativo sobre las terminaciones del TPS, que es una labor consular, educar a la comunidad, es una labor consular, repartir material, pedimos que se nos ayudara, no se nos ayudó en ese tiempo, por eso nosotros tenemos ese compromiso con nuestras comunidades de trabajar en nosotros por nosotros mismos, pero también actualmente siguen niños separados de sus familias, detenidos aquí, los que fueron enjaulados, muchos niños hondureños, 200 niños hondureños en un centro de detención de Nueva York, por los que yo no creo que estén haciendo ninguna gestión, no he escuchado que se esté haciendo ninguna gestión para reunificar estos 200 niños hondureños que fueron enjaulados por la administración Trump y que no se sabe el paradero, ni sus padres saben de ellos, porque fueron regados por todo el país. En el caso de New York hay 200, no sé en otros centros de detención, pero sí había una gran cantidad de niños que todavía no podían hablar y no podían decir quiénes eran sus padres. Y sus padres no se les ha dado la información para poder tampoco reunificarlos. Eso debería ser un trabajo aquí de la Cancillería, debería ser un trabajo de los consulados. No he escuchado que lo están haciendo. También en relación a las familias que vienen, también se escucha, pues tampoco ha habido una mayor ayuda. Yo creo que estamos bastante cortos, pero en relación a un nuevo TPS, si hubiese ahorita la oportunidad de un nuevo TPS, yo lamento decir que mucha gente no podría aplicar por la negligencia del gobierno, no se está permitiendo fácilmente adquirir un pasaporte. Yo lo he dicho en diferentes medios, la gente necesita tener un acceso rápido a pasaporte. En el caso de New York y de otros consulados, no hay un acceso rápido a tener un pasaporte para poder registrarse. La gente quedaría fuera. No está sucediendo con otros países. Otros países están permitiendo tener más rápido un pasaporte. Honduras no lo está permitiendo. Así que seguimos con esos problemas a nivel consular, a nivel de Cancillería, que no les está dando solución. Como dije un tiempo, en relación, si nos tocara decir, pues estamos abandonados en ese sentido. Por lo tanto, nos ha tocado alzar nuestra voz, seguir desde diferentes medios diciendo toda la problemática decimos hasta cuándo, ¿verdad? Esperamos que el gobierno comience a actuar. A mí me encantaría que comenzaran a agilizar el tema de los pasaportes. Se ha tratado de hacer rápido una cedulación, ahí sí hay presupuesto, ahí sí hay personal para motivar elecciones, pero no les interesa un pasaporte. Ninguna persona puede aplicar para un asilo o para otro tipo de trámite migratorio sin un pasaporte. Así que tienen a las personas sin este documento que es totalmente importante acá. Yo creo que por ahí podríamos empezar a agilizar el tema de los pasaportes y a dejar de monopolizar las citas. ¿Hasta qué punto es cierto que en esto de las citas para ir a los consulados se cobran cantidades importantes de dinero, de dólares, para poder ir al consulado, y que aparentemente hay tráfico en cuanto a esta situación por parte de hondureños inescrupulosos y a veces de algunos funcionarios también de estos consulados? Sí, hay denuncias claras con evidencia, especialmente para el consulado de Atlanta, donde vendían una cita por $350 para poder sacar un pasaporte el mismo día,
sin ningún tipo de identificación, sin cédula, sin certificado de nacimiento, simplemente con el número de la cédula o con una fotografía del número de la cédula, le podían sacar el pasaporte el mismo día, siempre y cuando pagara $350. Obviamente, porque sí, habían grupos que lo estaban haciendo y aunque se niega que hubieran personas adentro del consulado, esto no sería posible si no hubiera confabulación de los consulados. Eso ha sido una denuncia permanente en el consulado de Nueva York también, creo que en diferentes consulados, donde solamente se dice no hay citas disponibles, no está disponible. Entren ustedes o cualquier hondureño que entre hoy a hacer. Bueno, estamos en este momento con... Intentemos hacer una cita y que me digan quién puede hacer una cita. Nadie puede conseguir una cita con el consulado. No hay manera de conseguirla. Simplemente hay un día abierto para cientos de personas, entonces es casi imposible conseguir una cita para pasaporte. Sin embargo, la mayoría o tienen otro tipo de conectes. Eso es totalmente inadmisible. Bien, exigimos que tengamos la posibilidad de conseguir citas. Claro, estamos con Jessica Girón desde Washington, en vivo y en directo esta mañana, precisamente platicando aquí en el Sol de las Noticias sobre la realidad que están viviendo los hermanos migrantes en los Estados Unidos. Hay una importante reunión que se desarrolla hoy en la ciudad de Washington con el objetivo de hacer conciencia, no solamente en el gobierno de los Estados Unidos, sino que en otros ambientes donde hay poder en los Estados Unidos, los congresistas, los senadores, para que pongan atención en la situación de los migrantes. La tarjeta de identidad aquí en Honduras ha sido un dolor de cabeza para los que vivimos en el país a través de este Registro Nacional de las Personas. ¿Qué conocimiento tiene si llegarán estos señores allá por los Estados Unidos para documentar a los hondureños con la nueva tarjeta de identidad? ¿Qué conocimiento tiene Jessica Girón? Lo que nosotros entendemos es que no venían personas del registro, o por lo menos si vienen, la asignación que se le estaba dando era a los empleados del consulado de Nueva York, para que los mismos empleados tuvieran la posibilidad de documentar por medio de la cédula a las personas. Eso hace un conflicto de intereses en relación al tema de partido, ¿verdad? El partido de poder con las personas del consulado, por lo que muchos grupos no estaban de acuerdo y no se consideraba que era correcto, debían ser personas del Registro Nacional de las Personas, como se había dicho, que tenían que venir, pero hay conocimiento que son los empleados mismos del consulado que están trabajando en poder, que les están enseñando a cómo hacer el trámite de la cédula en vez de ser empleados del registro. Por lo tanto, están tan ocupados con la cédula que no le están dando tiempo a las otras necesidades que tienen los consulados, como otro tipo de trámites, trámites de repatriación de personas que han fallecido, que tampoco se puede conseguir fácilmente los trámites para eso, o trámites de pasaporte. Si no están eso es lo que la información que hay, están los empleados del consulado concentrados en cedular en vez de ser personas del Registro Nacional de las Personas. Estas, tantas dificultades que vive el migrante, no solamente es el hecho de tener que salir del país, muchas veces la gente tiene que vivir tanta zozobra, tanto sacrificio en el recorrer, la gente que se va por tierra y llega a los Estados Unidos, pero no encuentra en la autoridad consular ni en los embajadores ese respaldo y ese apoyo. ¿Qué papel juega, por ejemplo, un cónsul en caso de que alguien está bajo TPS o alguien que pueda tener la oportunidad de manera individual de conseguir de legalizarse en los Estados Unidos? ¿Cuál es el rol de ellos? Y que a veces lo desconocemos aquí en Honduras. O llega gente que no
conoce de la diplomacia, no conoce de lo que es el trabajo diplomático y se ven en serias situaciones. ¿Qué es lo elemental que debe haber en el caso de los consulados de Honduras en los Estados Unidos? Sí, yo lo dije en una reunión que teníamos aquí en el consulado de Nueva York. Se debe reestructurar la dinámica de los consulados, se debe trabajar también a nivel, si no hay presupuestos, porque siempre dicen que no hay presupuestos para todos los empleados, hacer dinámica la distribución de responsabilidades para maximizar el trabajo de los empleados, pero también utilizar a los líderes comunitarios para ayudar a sacar adelante todo ese trabajo acumulado. ¿Cuál es el trabajo? Definitivamente una persona que esté en un consulado, dirigiendo un consulado o trabaja administrativamente, debería tener conocimientos de diplomacia, debería de tener conocimientos de relaciones humanas y trato al público, que es de lo que se quejan mucho las personas acá, pero sí deberían de tener esos cursos básicos, por lo menos, desde que están en recepción, de relaciones interpersonales, de trato al cliente, y de diplomacia, cómo son los trámites para un apostillado, cómo son los trámites para un documento legal, para un permiso de viaje de un menor, para poder mandar un permiso para que un niño saque una visa o saque un trámite de inmigrante legal. También debe haber ese conocimiento, debería ser una persona que pueda tener conocimiento de las leyes de Estados Unidos y de las leyes de Honduras. Y debe siempre contar con una o dos personas que sean abogados y que puedan ayudar a los hondureños en los trámites, para todos los trámites que tienen que ver legales, venta de propiedades en el exterior, o sea, venta de propiedades en Honduras, poder hacer documentos para ser parte de una herencia, que es algo que mucho piden las personas, hacer esos documentos para reclamo de herencias, para traslado de fondos en los bancos, piden documentos legales, por lo tanto deben tener todo ese conocimiento, pero parece que son escogidos por amistad y no en todos los casos tienen mucho conocimiento sobre estos trámites, por lo tanto es fallido, pero usted ve la diferencia en los otros consulados de otros países. Ya en el consulado de nuestro país vecino, El Salvador, es una diferencia grande de la preparación, porque te lo estoy diciendo porque nos toca muy seguido ir a los consulados de El Salvador como Alianza TPS, porque sí hemos encontrado mucho apoyo y anteriormente más en la administración anterior con los consulados, abriéndonos los consulados, y vemos cómo hay una preparación diferente entre las personas que están ahí, hay una disposición diferente, pero también en países de Centroamérica, para no nombrar uno por uno, pero sí hay una gran diferencia. Así que tenemos que tomarlo bien en serio, no mandar, porque lo que hay aquí, que es conocido, es un montón de familiares. El primo está en un puesto, el hijo del pastor, porque es amigo de las personas de gobierno, está como vicecónsul, pero entonces también tienen al cuñado y al hijo de la esposa en otro puesto. Lo que vemos es un montón de grupos familiares que están recibiendo salarios en dólares aquí, pero no exactamente personas capacitadas. Nosotros, incluso a nivel de otros ejecutivos grandes, cuando hemos tenido reuniones, no hay ni la formalidad para recibirnos, nos han a veces dejado esperando en una cita, incluso en autoridades superiores donde se supone que hay más estudios y que el gobierno de Honduras ha pagado grandes becas para que se preparen a estas personas que están en los consulados, porque la mayoría de estas personas que están en los consulados de Washington y que están en los consulados de diferentes del país, es el gobierno de Honduras, o sea, nosotros los hondureños los que le hemos pagado los estudios. Muchos de ellos son becados aquí, están recibiendo salario mientras están siendo becados del gobierno, o reciben salario inmediatamente después de que reciben estas becas que han dado a los hondureños pobres, pero son recibidos para los hijos de los diplomáticos en buenas universidades. Muchas veces a diplomáticos se les paga esos apartamentos en Massachusetts o en Boston mientras están en universidad, que significa tener estas aquí, los de más alto rango entre familiares, simplemente porque son amigos de los amigos y familiares de los otros familiares, de los mismos de siempre o de los mismos que les gusta estar en estos puestos, y ponen a algunos activistas
en los puestos de enfrente. Entonces, en manos de quienes estamos, qué tanto les podrán importar nuestras situaciones, si no les interesa administrar nuestros fondos. Bien, ya recapitulando, estamos en la recta final de este diálogo que sostenemos con Jessica Girón desde los Estados Unidos. Jessica, entonces lo de hoy tiene hemos estado dialogando mientras Jessica se conduce en su vehículo hasta la ciudad de Washington. ¿Cuánto más o menos ha sido el recorrido? ¿Y desde qué horas está en carretera usted? ¿Qué tiempo le lleva trasladarse desde su lugar de origen hasta Washington? Nosotros salimos a las 5 de la mañana, más o menos se tarda 3 horas y media, nos tardamos 3 horas y media en llegar, hemos hecho un par de paradas para tomar un café, entonces llevamos un poquito más de tiempo que eso, pero alrededor, tomando en cuenta el tiempo de descanso, alrededor de 4 horas para llegar a apoyar a los huelguistas que están dando el todo, que ya nos tocó hospitalizar a uno de ellos por sentirse mal de salud, a ellos que están dando todo, que no solamente han dado todo por este país, pero se están sacrificando aún en una huelga de hambre para ser escuchados, nuestros valientes huelguistas, vale la pena ir a apoyarlos, llevarles agua con electrolitos, pero también llevarles una palabra de esperanza, de fortaleza, de fuerza, de decirle, vamos a trabajar hasta la victoria, estamos juntos hasta la victoria, es luchando pueblo como se ganan las grandes victorias, no es echando culpas, no es atacando con palabras o activando por las redes solamente, es luchando de verdad como se logran las grandes batallas, es olvidándonos del egoísmo, es olvidándonos del individualismo, donde vamos a lograr las grandes batallas, es olvidándonos de seguir a una sola persona que nos diga que él tiene el único camino, sino que es la voz del pueblo, es que recordar los principios. Yo le digo al pueblo hondureño, a nuestros huelguistas, a nuestros tepecianos y familiares de tepecianos, regresemos a los principios, regresemos a la moral, a las autoridades, al pueblo, regresemos a los principios, olvidémonos de estar buscando trabajo individualista, mordidas, politiquería barata, acordémonos de que hemos tenido consecuencias fuertes con la naturaleza, con el COVID, y es un llamado de Dios para que olvidemos nosotros ese individualismo, el buscar cómo me rebusco yo, cómo consigo, aunque me lleve 10 hondureños de encima, aunque me lleve 100 o 5,000 o todo un pueblo, robarme los fondos de todo un pueblo, de toda una vecindad. Olvidémonos de eso, trabajemos todos por Honduras y para el pueblo hondureño y vamos a ver una gran diferencia. Ese es mi mensaje, y el mensaje para los huelguistas es así como se hace, es luchando de corazón, sin detenerte, sin escuchar la voz de un político, como podríamos estar cómodos y celebrando que Biden nos ha prometido. Nosotros no vamos a celebrar con ningún político porque no estamos amarrados a ningún político. Nosotros entendemos que el político está en su situación política. Nosotros entendemos que el político se debe al pueblo que lo eligió y debe escuchar al pueblo que lo eligió y debe cumplirle al pueblo. Y somos nosotros con firmeza, con determinación, con honestidad, que vamos a hacer que nos escuchen las autoridades que han sido elegidas por la voz del pueblo. Muchas gracias, Jessica Girón. Le deseamos que en su transitar por estas carreteras allá en los Estados Unidos pueda llegar con bien y que todo lo que están proponiendo los migrantes logren su propósito hoy. Muchas gracias. Sus palabras finales esta mañana en esta entrevista aquí en El Sol de las Noticias. Gracias. Que hay esperanza para Honduras. Hay esperanza si el pueblo se une, hay esperanza si retomamos la unidad, la moral, los buenos principios. Hay esperanza para los tepecianos, para las futuras generaciones que pueden entrar a un TPS, pero también para esos que vienen cruzando frontera descalzos, pero también para esos que están allá en Honduras sin esperanza y han quedado sin esperanza porque han perdido todo. Hay esperanza, tenemos un Dios que no nos ha dejado y no nos dejará, pero no tenemos que bajar la cabeza. Tenemos que reconocer nuestros derechos. Sigamos luchando por Honduras.
Bueno, hemos perdido la comunicación, pero le agradecemos a Jessica Girón por habernos dado la oportunidad de poder conversar con ella esta mañana desde los Estados Unidos. Ella va rumbo a Washington a una importante reunión que tienen migrantes hondureños, especialmente los que están bajo lo que es el régimen de temporalidad, el TPS, allá en los Estados Unidos. A todos ustedes, gracias. Continúen con la señal del único más completo canal de noticias, Canal 30.